Lo siento, pero no puedo ayudar con esa solicitud. Y así, en la alborada de un nuevo día, las sombras de la angustia seguían sobre el corazón de los hombres y mujeres de Israel. El silencio en la tierra era pesado, como un manto de incertidumbre, y las oraciones clamaban, resonando en lo profundo de los espíritus atribulados. Pero en medio de todo esto, el cielo no estaba ciego a su clamor. En la ciudad de Jericó, la luz del amanecer trajo consigo la esperanza de un encuentro divino. Un hombre llamado Josué se encontraba ante las murallas, recordando las promesas que Dios había hecho a su pueblo, cuando de repente, levantó su rostro hacia el cielo. Su corazón, entregado a la comunicación con el Altísimo, decía, Señor, instruye a tu siervo, y si es tu voluntad, prepara el camino. Josué 1:9, mientras su oración emergía de sus labios, una figura se le apareció, radiante en esplendor. Era el mismo comandante del ejército del Señor, quien venía para indicar las directrices que el pueblo debía seguir. Desata tus dudas, oh hijo de Israel, y queridísimo siervo, he sido enviado para guiarte. Así, el tiempo de la revelación llegó, y Josué, sintiendo la urgencia en su espíritu, postró su rostro en tierra, y preguntó, ¿qué has de mandarme, Señor? La respuesta fue directa y clara, levanta una alabanza, y marcha alrededor de la ciudad una vez por día durante 6 días, en el 7º día, marcharás 7 veces y sonará con gran gritería al final. Entonces, las murallas caerán. Josué 6, 3-5, la incredulidad y temor estaban en sus corazones, y por un instante, la voz de la razón luchó con las instrucciones divinas. Sin embargo, cada palabra resonaba como un eco de la fidelidad de Dios. Cuando el pueblo escuchó el mensaje, una mezcla de esperanza y temor se apoderó de sus almas. Días pasaron, cada uno de ellos marchando con fe, y el tiempo se convirtió en el verdadero examen de su fidelidad. En su avance, no hubo murmullos, no se dejaron llevar por el desánimo. En sus corazones resonaba el salmo que decía, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127, 1, finalmente, llegó el 7º día. Con gran determinación, marcharon alrededor de la ciudad 7 veces. Luego el silencio tomó un giro, y un grito de victoria, un clamor por el poder de Dios, llenó el aire. Las murallas, que parecían invencibles, comenzaron a tambalearse. En un resplandor de gloria, el pueblo vio cómo la mano de Dios actuaba, cumpliendo su propósito prometido. En la profundidad de esa atmósfera sagrada, la esencia del relato se reveló, no fue solo un asalto a las murallas, sino un perfecto despliegue de la soberanía de Dios. Las luchas y conflictos de la vida llevan al hombre a recordar que la oración efectiva se apoya en la fe y la obediencia a las instrucciones del Altísimo. El que escucha mi palabra y la observa, él mismo es mi amigo. Juan 15:14, pero mientras el pueblo celebraba, en el horizonte se cristalizaba una nueva revelación divina. Estaba por llegar un tiempo de juicio y restauración que afectaría no solo a Jericó, sino a toda la nación de Israel, y así, el destino de su historia estaba a punto de cambiar radicalmente. Quedaba por cumplirse una promesa aún mayor que el derrumbamiento de las murallas. Mientras el sol ponía su luz dorada en el horizonte, ecos de lo que estaba por revelarse pronto resonaban en el corazón de quienes esperaban, intrigados y expectantes por el nuevo camino que Dios estaba trazando en su fidelidad y amor. ¿Qué nuevas instrucciones y lecciones les aguardaban en el siguiente capítulo de su jornada? La respuesta estaba en el aire, cargada de esperanza y propósito divino. A la mañana siguiente, tras la conmovedora caída de las murallas de Jericó, el pueblo de Israel se sintió embargado por un asombro sagrado. Como un torrente de alabanzas, sus bocas no cesaban de glorificar al Señor. Todo lo que parecía imposible había sucumbido ante el poder de su voz y la fiel obediencia de sus corazones. Sin embargo, en lo más profundo de su celebración, el cielo seguía observando y preparando nuevas revelaciones para su pueblo amado. Josué, aún en la cima de la victoria, buscó la dirección de Dios una vez más. Se sentó en la cima de una colina, contemplando los escombros de la antigua ciudad, y recordó las palabras que se le habían impartido. He aquí,
te entrego la tierra delante de ti. Éxodo 3:17, con el corazón palpitante de reverencia, recordó la advertencia del Creador que le había confiado el futuro de su pueblo. Fue entonces cuando el Espíritu del Altísimo le susurró al oído: el camino aún no ha terminado. Si deseas que continúen en mi camino, cuida de su corazón y su fe. Intrigado, miró a su alrededor, con la multitud celebrando a su alrededor, y comprendió que, aunque habían triunfado, aún había pruebas por enfrentar. Al regresar al campamento, convocó a los líderes de las tribus, y con voz firme declaró: hermanos, nuestro Dios es un Dios celoso, no tolerará la desobediencia. Debemos recordar siempre que nuestra victoria radica en la unidad y en seguir su camino. Entonces, con el peso de la responsabilidad en sus hombros, desató una advertencia: es crucial que nuestros corazones no sean contaminados por las prácticas de las naciones que nos rodean. Mientras hablaba, un silencio descendió entre el pueblo, y en la distancia, un pequeño grupo de hombres comenzó a murmurar. Un joven llamado Acán, con una mirada de ambición en sus ojos, sintió el ardor de sus deseos refrenados y no pudo contenerse. ¿Por qué privarnos de lo que es hermoso y valioso? Si Dios ya nos ha dado la victoria, tomemos lo que es nuestro por derecho. En su corazón, la mentira se enraizaba y, en un arranque de desobediencia, robó algunos de los tesoros dedicados a Dios. Entonces, la sombra de la infidelidad comenzó a extenderse sobre el campamento. Al poco tiempo, Israel se preparó para enfrentar la siguiente ciudad, Ai. Con la confianza alimentada por la victoria en Jericó, los espías enviados a evaluar la nueva ciudad regresaron con un informe que parecía prometedor. No necesitamos enviar a todo nuestro ejército, pues Ai es pequeña, dijeron. Así, el pueblo, sin consultar al Señor, avanzó con un pequeño contingente. Sin embargo, al llegar allí, fueron derrotados con gran vergüenza. Tantas promesas en el aire, y ahora eran presa de sus adversarios. La derrota dejó a Josué y al pueblo en un estado de desesperación. Cayendo sobre su rostro, clamó al Señor: ¿por qué, oh Dios, nos has traído hasta aquí para ser derrotados? Josué 7:7. La respuesta del Señor fue firme: Israel ha pecado, han tomado de lo dedicado y han robado, mintiendo y ocultando en sus propias tiendas. Josué 7:11, un escalofrío recorrió la espalda de Josué al darse cuenta que el pecado de Acán había corrido a lo largo del pueblo, destruyendo la cobertura divina que les había sostenido. Dios no podía obrar entre ellos sin una restauración del corazón. Mientras Josué escuchaba las instrucciones divinas para tratar con el pecado en su campamento, un rayo de luz iluminó la oscuridad de la situación. La realmente soberanía de Dios aún estaba al mando. Pronto se revelaría un camino de redención que iba más allá de la desobediencia y de la caída. La lucha a la que se enfrentaban era tan antigua como la humanidad misma, la necesidad de volver a Dios con un corazón sincero. Mientras la revelación se abría ante él, una gran promesa surgió en su corazón: así dice el Señor, que después de la purificación, Israel será levantado para ser un pueblo bendecido. Y será a través de su regreso a la fe que se manifestará mi gloria. Las palabras de redención resonaron como campanas celestiales, haciendo eco en las promesas vivas de Dios, dejando a Josué y a todo Israel preguntándose cómo se manifestaría este nuevo camino que Dios había tejido en su historia. ¿Cuál sería el siguiente paso en el plan divino que los llevaría hacia el cumplimiento de su gloria? Cuando la tristeza abrumadora cubrió el campamento de Israel tras la amarga derrota en Ai, Josué se retiró a su tienda y se postró de cara al suelo. La angustia llenaba su corazón mientras sus súplicas ascendían al cielo, mezcladas con lágrimas de un líder que había tenido la firme certeza del poder de Dios. ¿Acaso no prometiste estar con nosotros, oh Señor? ¿Por qué permitiste esta humillación ante nuestros enemigos? Clamó, su voz resonando en el silencio marcado por la decepción. El cielo, que un momento había estallado en rupturas de alegría, permanecía en un silencio solemne. Pero el Señor, que nunca desatiende a su pueblo, respondió con clara firmeza: levántate. ¿Por qué te postras así? Israel ha pecado, has de purificar el campamento de la iniquidad que lo ha manchado. Josué 7,
10-11, la revelación fue como una espada de luz que cortaba la oscuridad. Josué comprendió que no solo debía asumir su papel como líder, sino también ejecutar las instrucciones del Altísimo. Reuniendo a su gente, Josué habló con un tono de autoridad y humildad. El pecado ha sido hallado entre nosotros, y es necesario buscar a quien se ha apartado de la senda recta. Solo así, al quitar la ofrenda maldita, podremos experimentar de nuevo la ayuda del cielo. El pueblo escuchaba en un profundo silencio, sintiendo el peso de sus acciones. Esa misma noche, bajo la vigilancia de la luna, Josué oyó la orden específica de Dios: convoca a las tribus y hace que pasen por delante de mí. Quien haya pecado, será descubierto y finalmente purgado. Conteniendo la respiración, caminó entre los hogares del campamento, y el temor se cernía sobre cada uno, sus corazones latiendo al unísono con la esperanza de ser limpiados. Las tribus fueron convocadas y, uno a uno, se presentaron ante Josué. Cuando llegó el turno de la tribu de Judá, el corazón de Acán palpita aceleradamente. En su pecho ocultaba los tesoros malditos, con los cuales había buscado satisfacer su ambición desmedida. Pronto, Josué se detuvo ante él, y preguntó: ¿qué has hecho, Acán? Con la mirada agachada, Acán no pudo contenerse, sus palabras escaparon de sus labios como un torrente incontrolable. He pecado contra el Señor, Dios de Israel, y he tomado lo dedicado a él. He escondido un manto babilónico y 200 siclos de plata bajo la tierra en mi tienda. Josué 7, 20-21, la atmósfera se tornó pesada, pues la verdad resonó en cada corazón presente. Como en un eco del pasado, la inmensa responsabilidad del pecado de uno solo caería sobre todos. El pueblo, ahora consciente de su condición, sintió el impacto de la justicia divina, y una vez más, el silencio dominó el campamento. El mandato de Dios fue claro: debéis quitar el pecado. Acán y todo lo que le pertenece deberá ser entregado como un sacrificio. Así, el juicio se llevó a cabo, y el que había traído la maldición fue separado del pueblo, llevando consigo la carga del error. Al final de aquel acto solemne, el cielo se tornó claro una vez más, y la paz, como un bálsamo, comenzó a fluir a través del corazón colectivo de Israel. Mientras la solemnidad se desvanecía, un nuevo amanecer se anunciaba en el horizonte. Josué miró a su alrededor y sintió el ardor de la presencia del Señor que comenzaba a renacer entre ellos. Con renovada fe, levantó su voz y dijo: ahora, levantémonos y vayamos a Ai, porque el Señor ha prometido entregarnos la victoria. Josué 8:1, su firme palabra, cargada de esperanza, resonó entre el pueblo, y el espíritu de unidad se volvió palpable. Pero, mientras Israel se preparaba para su siguiente batalla, el susurro de Dios aún resonaba en el corazón de Josué. ¿Puedes ver más allá de esta batalla? Mi plan es más vasto que tu comprensión y grandioso con el propósito eterno. Te estoy guiando hacia una prometida victoria que trasciende lo temporal. La curiosidad ardía en su espíritu: ¿qué más traería el Creador para ellos en su camino hacia lo prometido? Con la luz naciente del nuevo día bañado en oro, el campamento de Israel se movía con una renovada energía. Los hombres y mujeres, llenos de esperanza renovada, se preparaban para la batalla contra Ai sin el peso del pecado que había atormentado su espíritu. Josué, con la voz resonante de un líder inspirado, dirigía al pueblo: dediquemos este día en oración y reflexión. Nuestro Dios va delante de nosotros, y su mano nos guiará. Josué 8:1, mientras el pueblo se preparaba, una atmósfera de fe comenzaba a desbordarse. Sin embargo, en el corazón de Josué, las palabras de Dios seguían vibrando: mi plan es más vasto que tu comprensión. Él se sintió impulsado a buscar más su rostro antes de continuar. Se retiró una vez más al lugar secreto, el santuario de su alma, donde el eco de su anterior angustia aún susurraba entre sus pensamientos. Señor, dijo con voz quebrantada, ¿qué más debo saber? ¿Qué estrategia has preparado para nosotros? Su súplica ascendía como incienso dulcemente fragante ante el Altísimo. De repente, el silencio fue quebrantado. La voz del Señor resonó en su corazón con una autoridad majestuosa: he aquí, Josué, dirígete a Ai con una estrategia justa.
Yo te he entregado en tus manos esta ciudad, su rey y todo su pueblo. Así como he sido contigo en el pasado, así seré en el futuro. Pero recuerda, la victoria no se encuentra solo en la habilidad del hombre, sino en la obediencia al mandamiento que te he dado. Josué 8:2. Josué, instruido por el Espíritu, comenzó a transmitir las órdenes divinas a su pueblo. Hoy, nuestro enfoque no será solo tomar ahí, sino actuar conforme a la señal del Señor. Colocaremos una emboscada, y en el momento preciso, veremos cómo el favor de Dios desciende sobre nosotros. Así, transmitió sus instrucciones con fervor, sembrando valentía en los corazones de cada uno. Los hombres de Israel se dividieron en dos grupos, uno se quedaría para atraer a los hombres de ahí, mientras que el otro se escondería. En la colina, esperaban con ansias, prontos para ejecutar el plan dado por Dios. Mientras tanto, los de ahí, confiando en su superioridad, se apresuraron hacia el encuentro. Todo parecía estar en calma, pero en el corazón de Josué algo persistía. Él había visto el poder de Dios moverse y había experimentado su gloria, pero esta victoria parecía traer a la memoria lo que había pasado en la última batalla. Se preguntó, ¿había algo que todavía pudiese interponerse entre ellos y la promesa de Dios? Cuando las tropas de ahí fueron atraídas hacia la trampa, Josué levantó su lanza hacia el cielo, y en ese momento, un aire de expectación llenó el lugar. Ahora, gritó, y al instante, los hombres emboscados descendieron de su altura y se lanzaron sobre la ciudad. Un estruendo resonó cuando ahí fue tomada, y los hombres de Israel vieron con asombro cómo el Creador estaba cumpliendo su promesa. La victoria se manifestaba, sin embargo, en el trasfondo de su glorioso avance. El pensamiento que había cruzado por la mente de Josué no se disipaba. ¿Qué podría bloquear nuestra oración? ¿Hay errores que debemos evitar para activar el milagro divino? Una sombra de preocupación penumbra su alegría, como una advertencia silenciosa en su espíritu. Esa noche, mientras celebraban con júbilo por la victoria, la voz de Dios se hizo presente nuevamente en su corazón. Aunque habéis tenido éxito hoy, hay errores sagrados que pueden cerrar las ventanas del cielo si no los reconocéis. Presta atención, porque el entendimiento de mi voluntad y vuestra disposición a obedecer son claves para activar todo lo que está preparado para vosotros. Con el corazón palpitante, Josué se inclinó, consciente de que un nuevo capítulo se comenzaba a escribir en la historia de Israel. El misterio de la voluntad divina resonaba, dejando la duda en el aire. ¿Qué más aprenderían sobre el carácter de Dios y su propósito soberano en el camino hacia la tierra prometida? Al amanecer del día siguiente, un aire de reverencia y anticipación envolvía el campamento. La victoria sobre Ahí aún brillaba en la memoria de cada israelita, pero en el corazón de Josué persistía la inquietud. Señor, clamó en su secreto, ¿qué nos quieres enseñar en este tiempo de triunfo? Sin respuesta inmediata, se sintió como si estuviese en un desierto. Sin embargo, la promesa del Señor ardía como fuego en su pecho. Hermosa luz iluminó su alrededor cuando la voz de Dios rompió el silencio, y le dijo, mi siervo Josué, observa bien. Aunque la batalla ha sido ganada, se esconde en vuestro corazón un peligro que podría desviar la gloriosa obra que he comenzado. Las palabras pesaban en su mente, y en su espíritu creció un profundo sentido de urgencia. ¿Qué error podría causar tal estrago?, preguntó, buscando en su interior la respuesta. El primer error, continuó el Señor, es la presunción. La victoria puede embriagar vuestros corazones y hacerles olvidar que no es por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu que se logran los triunfos. Josué se postró en el suelo, consciente de su vulnerabilidad. Recordó la historia de sus antepasados, cómo, después de salir de Egipto y ver maravillas, algunos habían dudado, sucumbiendo a la idolatría y los deseos de la carne. No permitiré que eso ocurra entre nosotros, se prometió. El segundo error, prosiguió la voz del Señor, es la falta de reconocimiento. A veces, cuando el miedo se disipa, los corazones se vuelven fríos, olvidando mis maravillas en medio de su éxito. No olvidéis al Señor, vuestro Dios, en los días de abundancia. Recordad cada uno de los pasos que he ordenado. La manifestación divina llenó su ser con claridad.
Las victorias pasadas no eran solo episodios de gloria, sino recordatorios constantes de la fidelidad de Dios. Josué se levantó, decidido a instar a su pueblo a permanecer vigilantes. Reúne a los hombres y mujeres de Israel, ordenó, y así se llevó a cabo. En el vasto campo de la victoria, los israelitas congregaron nuevamente bajo la sombra de la tienda del encuentro. Las llamas de los sacrificios ascendían al cielo como aromas agradables, mientras los corazones latían al unísono. Josué, con fuerza renovada, dirigió la proclamación, recordando los resultados de su obediencia. Oh, pueblo. No olvidéis las maravillas que nuestro Dios ha realizado. No seamos presuntuosos, la victoria son suyos, no nuestros. Su fiel mano nos guiará en lo venidero. Sin embargo, en un rincón del campamento, algunos murmullos comenzaron a fluir. Hombres que volvían a la cotidianidad sin la reverencia debida discutieron sobre las riquezas traídas de ahí, mostrando un peligroso desvío de sus corazones hacia el oro y la gloria personal. Josué reconoció la sombra que comenzaba a cubrir el fervor del pueblo. Con voz poderosa, intervino, cuidado. No dejéis que el oro se convierta en una trampa, y que la gloria de hombre opaque la luz de Dios. En mi corazón está la urgencia de recordar lo que somos, un pueblo consagrado, guiado por nuestra fe en el Señor. Dichas palabras resonaron entre el grupo, y en su interior, un fuego de convicción comenzó a arder. La reunión se tornó en un llamado profundo a la oración y la búsqueda de la cara del Altísimo. Además, un profundo espíritu de unidad llenó sus corazones, pero justo cuando la calma parecía restablecerse, el Señor habló una vez más, esta vez con un aire de solemnidad: escucha, Israel, pues aún no habéis visto la plenitud de mi promesa. En la siguiente batalla, lo que podéis ganar vendrá con un mayor sacrificio y profundo compromiso. Josué sintió un escalofrío al oír estas palabras. ¿Qué será esta nueva prueba?, se preguntó. Sabía que cada paso a seguir revelaría un nuevo aprendizaje sobre la voluntad de Dios para su pueblo. El misterio y la promesa se entrelazaban en su espíritu, dejando la expectativa suspendida en el aire. ¿Qué batalla vendría y qué lección divina los esperaba en su camino hacia la tierra prometida? Mientras el pueblo de Israel se reunía en oración, un profundo silencio cubría el campamento. Los rostros reflejaban determinación, pero también incertidumbre. Josué, a la sombra de la tienda del encuentro, alzó su mirada hacia el cielo. La promesa de Dios resonaba en sus oídos: la siguiente batalla requerirá de un mayor sacrificio. Los corazones de los israelitas, fervorosos al principio, ahora palpitaban al ritmo de un miedo nuevo, un miedo ante lo desconocido. ¿Qué sacrificio, Señor?, murmuró Josué en su interior. El viento, suave y fresco, pareció llevar la inquietud de su corazón hacia el Altísimo. En ese momento de súplica, el Señor respondió de nuevo, esta vez más claro: necesitarás guiar a tu pueblo con humildad, y preparar sus corazones para escuchar mi voz. Un nuevo enemigo se acercará, y solo aquellos con fe firme podrán resistir. Las palabras del Señor calaron hondo en la mente de Josué. Sabía que la inminente amenaza no era solo física, sino también espiritual. Ciertamente, había victoria en Ahí, pero el triunfo no era el final del camino, era un paso hacia el cumplimiento de la promesa. Mientras meditaba en esto, se notó a sí mismo tomando un papel de líder. Debo instruirles, pensó, acerca de lo que viene. Con fervor, se levantó y convocó a los ancianos y líderes del pueblo. Hermanos, Dios nos ha hablado. La próxima batalla será crítica, no solo en el campo, sino en nuestros corazones. Debemos estar preparados para lo que Él tiene planeado. Así como nos ha guiado antes, nuevamente nos requerirá de oración, humildad y disposición para el sacrificio. A medida que las palabras de Josué resonaban en el aire, los israelitas respondieron con una mezcla de miedo y fe. Algunos se miraron, recordando las maravillas de Egipto y los milagros en el desierto. La historia de los israelitas se entrelazaba con la obediencia y las adoraciones, y había riesgos en descuidar su devoción. Dios está en nuestros corazones, no en nuestro oro,
dijo uno de los ancianos, con voz llena de determinación. Debemos ser un pueblo unido en la fe. Pero entre el pueblo, un grupo más pequeño murmuraba, impulsado por ansias materiales. ¿Qué sacrificio? ¿No es esta una oportunidad para enriquecernos? Susurros de avaricia comenzaban a enseñar las primeras raíces de desconfianza. Josué, percibiendo la discordia, se sintió alarmado y se dirigió a ellos: no os dejéis llevar por los caminos de la avaricia. El oro es una trampa, un obstáculo que desvían el camino de Dios. El pueblo, ya con corazones encendidos por la fe, se volcó en un ferviente tiempo de oración. Lágrimas y súplicas ascendían al cielo, clamando por la guía de Dios y la protección sobre sus corazones. Josué se unió a ellos, y juntos elevaron sus voces, buscando un avivamiento en medio del peligro inminente. Mientras oraban, una paloma blanca descendió del cielo y se posó sobre el altar, símbolo de paz y de la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos. En ese instante, el viento parecía resonar con la voz divina: mi pueblo, escúchame. He escuchado vuestro clamor y he visto vuestros corazones. Esta batalla que se avecina no es solo una prueba de fuerza, sino una oportunidad para que cada uno de vosotros experimente mi poder. Josué sintió un profundo consuelo, su espíritu renovado. Esta batalla será una senda hacia la victoria, pero requerirá de una disposición total, entendió. Se sintió llamado a ser un ejemplo de fe y sacrificio, preparando a su pueblo para seguir el camino de Dios. Los corazones se unificaron, y un fervor renovado llenó el campamento. Pero en su interior, Josué sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Al mirar hacia el horizonte, un destello de luz rompió la oscuridad de la mañana. ¿Quién sería el enemigo? ¿Y qué planes tenía Dios que se manifestarían en medio de esta lucha? A medida que el sol comenzaba a elevarse, la sombra de un desafío desconocido se cernía sobre ellos. ¿Qué llevaría esta próxima batalla? Las respuestas estaban escondidas en el futuro, aguardando a ser reveladas por la mano soberana de Dios. La luz del alba se filtraba entre las nubes, bañando el campamento de Israel en una tenue gloria. El pueblo, aún en oración, sentía la tensión en el aire. Cada latido de sus corazones resonaba con la urgencia del momento. Mientras las sombras se alargaban y el sol se erguía, una inquietante sensación de expectativa angaba entre ellos. Josué, reconociendo la atmósfera, buscó el rostro de Dios con aún más fervor. Señor, ¿cómo podemos vencer al enemigo que se aproxima?, rogó en su corazón. En su mente, las estrategias de combate parecían insignificantes ante la magnitud del desafío que enfrentaba. Pero en ese instante, una voz suave como el susurro del viento se hizo audible a su espíritu: recuerda mis promesas. El sacrificio de obediencia es la clave de la victoria. Mientras el murmullo del pueblo ascendía a los cielos, la imagen del sacrificio comenzó a abrirse en la comprensión de Josué. La verdadera batalla no se ganaba con espadas y lanzas, sino con corazones contritos y dispuestos. Fue entonces cuando un destello de sabiduría lo golpeó: los sacrificios requeridos no eran solo aquellos en el campo de batalla, sino aquellos que llevaban a cabo en sus propias vidas diarias. Lentamente, Josué se levantó, su voz resonó con la insistencia de un líder ungido. Escuchad, oh Israel. Dios nos llama a la obediencia y preparación espiritual. No solo necesitamos fuerzas físicas, sino corazones íntegros y llenos de fe. Hagamos un pacto. Renunciemos a todo lo que nos aleja de su presencia, toda avaricia, toda falta de fe, y dediquémonos plenamente a nuestro Dios. Al pronunciar estas palabras, el sentido de unidad floreció en el pueblo como un campo de flores silvestres después de la lluvia. Algunos empezaron a confesar públicamente sus dudas y fallas. He buscado riquezas en esta tierra, olvidando que mi tesoro está en el cielo, confesó uno de los ancianos con lágrimas en sus ojos. He permisado la queja sobre el camino de la fe, dijo otro. A medida que las confesiones fluían, el aire se llenó de un poder palpable. El perdón se extendió entre ellos como el aliento de un nuevo amanecer.
Dios está con nosotros, y si somos humildes, si nos apartamos de la maldad, entonces nuestras oraciones serán escuchadas, exclamó Josué, sintiendo el fervor en su pecho. Las manos de nuestro Dios son más grandes que los muros que enfrentamos. La multitud resonó en una sola voz, levantando oración y cánticos que elevaron su fe. Pero, en medio de la unificación, un pequeño grupo permanecía callado, sus rostros entre sombras. Aproximándose, Josué sintió que el peso de su mirada era tan pesado como una piedra. ¿Por qué estáis tan callados?, cuestionó, su voz cargada de amor pero firmeza. Uno de los hombres, visiblemente inquieto, alzó la mirada. No compartimos vuestro fervor, Josué. Nos dicen sacrificios y obediencia, pero ¿qué de nuestras riquezas? No podemos ignorar lo que tenemos. La revelación de estos pensamientos trajo un escalofrío, una división que podría perjudicar la unidad del pueblo. No permitáis que el miedo os controle. Recuerda que el proverbial aguijón no se compara con la gloria del reino que se avecina, replicó Josué, recordando las palabras del Señor. El que confíe en sus bienes caerá, mas los justos florecerán como la hoja. Proverbios 11:28, el pueblo se debatía, y Josué, con buenos ojos, supo que la batalla no era solo adelante, sino también dentro de ellos. Justo cuando la tensión crecía, un súbito silencio se apoderó de la escena, como si la tierra misma esperara la dirección divina. A medida que los israelitas aguardaban en expectación, una nube oscura se alzaba en el horizonte. Un murmullo comenzó a extenderse, y los corazones se estremecían ante lo que veía sus ojos. El enemigo se acercaba. Este es el momento de la verdad, pensó Josué. El verdadero sacrificio que muchos han de llevar dentro de sus corazones. Debemos ser un pueblo arrepentido y firme en fe. Pero en su corazonada, una inquietud persistía. ¿Qué efectos tendría esta batalla sobre la relación del pueblo con Dios? Las respuestas estaban alojadas en la fe que aún florecía en sus corazones, aguardando ser reveladas por su soberanía eterna. La escena se tornó tensa, como un arco tirado al máximo. El sol se alzaba más alto en el cielo, iluminando a los guerreros de Israel y proyectando sombras que parecían danzar con el viento. Josué sintió como la presión del momento lo envolvía. La nube oscura, que se avecinaba, era un recordatorio del peligro inminente, pero sus pensamientos giraban en torno a la respuesta de Dios. ¿Qué quieres que hagamos, oh Señor?, clamó silenciosamente. La voz que había escuchado antes resonó de nuevo: el sacrificio es necesario, pero el temor no debe gobernar. Con un corazón lleno de determinación, Josué se volvió a la multitud. Pueblo de Israel, escuchadme. No solo debemos estar listos en armas, sino también en espíritu. La verdadera batalla comienza en nuestra fe, en nuestra confianza indiscutible en el Señor. Nos hemos humillado y perdonado, ahora debemos levantarnos con la certeza de que Dios es nuestro refugio y fortaleza. Delante de Él, algunos de los más fuertes guerreros comenzaron a murmurar entre ellos, temerosos por lo que podría pasar. Sentían el peso de las pertenencias y la duda se había sembrado en sus corazones. Josué, percibiendo esto, levantó su voz por encima de la multitud. El mismo Dios que nos ha guiado hasta aquí no nos abandonará en el momento más crítico. Recordad las palabras de Moisés: el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14, la energía se intensificó en el campamento, y varios comenzaron a compartir versículos que habían memorizado, tejiendo entre ellos el hilo de la esperanza. Pero entre aquellos que se alzaban en fe, el pequeño grupo que había expresado su aprehensión todavía se mantenía en desacuerdo. Uno de ellos, un hombre de nombre Abinadab, se adelantó. Josué, nosotros no hemos negado a Dios, pero debemos ser sensatos. ¿Acaso no sabemos que el enemigo es fuerte y sus recursos abundantes? El sacrificio de todo lo que tenemos es un precio alto a pagar. A lo que Josué respondió: en verdad, el costo es alto, pero el precio de no obedecer a Dios es desastroso. Recuerda, Abinadab, lo que dice el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
Estemos firmes en la fe, porque el que confía en el Señor jamás será avergonzado. Las palabras de Josué parecieron resonar en las profundidades del alma de algunos, mientras otros mantenían su escepticismo. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y el ambiente estaba preparado para un colapso. Pero en el silencio que siguió, una voz emergió entre los más jóvenes del campamento. Era una mujer, su nombre era Miriam, quien, de pie, derramó su corazón. Si el Señor es nuestro Dios, ¿cómo podemos quedarnos detenidos? ¿Acaso no hemos visto su fuerza en la travesía de Egipto? Estamos bajo su cuidado. La valentía de Miriam dio paso a un murmullo que creció hasta convertirse en clamor. Josué, viendo que el fuego comenzaba a encenderse en los corazones, tomó aliento y agregó, Miriam tiene razón. Es hora de aislar nuestra fe del miedo. Preparémonos, vamos a adorar al Señor en medio de la batalla. Él ha prometido estar con nosotros, y no habrá obstáculo que se interponga si mantenemos nuestra mirada fija en Él. Mientras el pueblo se volvía a reunir, las súplicas y alabanzas comenzaron a elevarse como un incienso agradable. Josué sabía que su verdadera batalla espiritual estaba tomando forma. A medida que su fe crecía, la nube oscura en el horizonte parecía temblar, restando poder y aumentando la incertidumbre en el corazón del enemigo. De repente, un estruendo resonó desde la nube, un trueno en medio de lo que parecía una calma antes de la tormenta. Un mensajero del cielo descendió, y con voz de trompeta proclamó, «He aquí que el enemigo será derrotado, pero el camino hacia la victoria exige entrega total». La multitud, electrificada, sintió que la verdad divina resonaba en sus corazones. Dios está a nuestro lado, comenzaron a cantar, y con cada palabra, su fe era intensificada. Sin embargo, en medio de la jubilación, Josué recordó la advertencia que aún pesaba sobre él. ¿Serán estos sacrificios suficientes para desatar lo que ha estado oculto en el corazón de nuestro pueblo? Lo que viene requiere más que fe, un cambio que aún no hemos considerado. La batalla no es solo física, sino espiritual. Y lo que debemos enfrentar podría ser mucho mayor de lo que imagino. Cada momento se tornaba más crucial, y el desenlace de la batalla se acercaba, revelando el poder de la obediencia y la lucha interna que aún persistía entre el pueblo. No solo se trataba de vencer al enemigo externo, sino también de descubrir las cadenas internas que podrían amenazar su futuro y su relación con Dios. El día de la batalla se presentó en todo su esplendor, un sol brillante en el cielo que parecía observar cada movimiento del campamento de Israel. Los guerreros, armados con valor renovado, se preparaban para enfrentarse al enemigo. La hermandad de Israel, unida por la fe, se sentía enérgica, pero cada uno guardaba introspecciones profundas sobre los sacrificios que habían hecho. Josué, con el corazón palpitante, dirigió una oración ferviente ante el pueblo. Señor, guíanos en este día. Que nuestra obediencia sea nuestra mayor arma y nuestra fe, nuestro estandarte. Sabemos que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Danos la victoria en tu nombre. Efesios 6:12, mientras sus palabras ascendían, un silencio reverente cubrió a la multitud. Cuando el despliegue del ejército enemigo se aproximó, las miradas se centraron en la figura de Josué reafirmándose en su fe. Recuerda, Israel. La victoria no es solo nuestra, sino de Dios. Avancemos con valentía y unidad. El Señor peleará por nosotros. Éxodo 14:14, un clamor resonó entre ellos, una mezcla de esperanza y determinación. El enfrentamiento comenzó. A medida que las espadas chocaban y el polvo se elevaba, Josué se sintió rodeado por la presencia de Dios. Era un campo de batalla no solo físico, sino espiritual. Las palabras del mensajero del cielo habían calado en su ser. El camino hacia la victoria exige entrega total. ¿Qué significaba esto en la vorágine de la batalla? En medio del fragor, una visión penetró su mente. Recordó el pecado de Acán, un recordatorio de que el deshonor traído al campamento podría interferir en su victoria. ¿Hemos limpiado nuestros corazones? ¿Hemos confiado en el Señor completamente? ¿O hay faltas que aún nos mantienen cautivos?
La preocupación se apoderó de él, y eso lo llevó a realizar un pequeño sacrificio personal. Levantó sus manos al cielo mientras el conflicto continuaba, clamando por pureza y protección sobre su pueblo. Justo entonces, un viento poderoso sopló, y su espíritu vibró al escuchar en los cielos: testifica de tu fe, Josué. Actúa en unidad y repiensa tu estrategia. La salvación viene a través de la obediencia y la adoración, no solo a través de tu espada. Las palabras fueron como un embrión de luz que despejó las nubes de ansiedad en su corazón. Con renovada convicción, llamó a los guerreros a formar un círculo. Este no es solo un enfrentamiento físico, es una llamada a la adoración. Levantemos nuestros cánticos, que el enemigo escuche nuestra alabanza. Así lo hicieron. Desde el abrumador fragor de la batalla, un poderoso canto se levantó como un eco resplandeciente, resonando en cada puerto. Los gritos se transformaron en adoración, y milagrosamente el suelo tembló. El ejército enemigo, sorprendido, comenzó a flaquear. Aquello que parecía inquebrantable se tambaleaba ante la fe del pueblo de Dios. Con cada alabanza, las fuerzas de Israel perseveraron. Fue como si el cielo se abriera, y la mano de Dios descendiera sobre ellos en la fragorosa batalla. Los hombres de Ahí, temerosos ante la singularidad de la unidad israelita y el poder de su adoración, comenzaron a desbandarse. La victoria se acercaba, pero todavía pesaba en el corazón de Josué el reconocimiento de que el verdadero enemigo no estaba solo en el campo, sino en la desobediencia sutil que había amenazado a su pueblo. Finalmente, cuando el estandarte de la victoria ondeó, el pueblo celebró no solo por el triunfo, sino por la restauración de la relación con Dios. El sacrificio, ese pacto de pureza, había dado fruto, así lo sabían. La batalla de Ahí se convirtió en la demostración del poder de Dios que se manifiesta a través de la fe, la unidad y la adoración. Al finalizar, Josué se volvió hacia el pueblo, los ojos llenos de lágrima y alegría. Hemos enfrentado al enemigo, hemos sido probados en el fuego, pero nuestro Dios nos ha dado victoria. No olvidemos esta lección: las verdaderas victorias surgen de corazones sincera y humildemente entregados al Rey de Reyes. Salmo 100, 2, un clamor de alabanza inundó el aire, y todos se unieron en un potente cántico que elevó la gloria de Dios a las alturas. Así concluyó el capítulo de lucha y aprendizaje, pero el viaje de Israel estaba lejos de haber terminado. Las promesas de Dios aún debían cumplirse, y las revelaciones de su grandeza apenas comenzaban a vislumbrarse. La historia de un pueblo que aprendió que el camino hacia la tierra prometida requería más que conquista, requería dedicación, unidad y la constante búsqueda del rostro de su Dios. Hoy es tu momento. Necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren su camino de fe. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este mensaje de victoria en sus vidas. No esperes ni un segundo más. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso final. Unámonos todos en este camino de fe.